El Renacimiento fue un movimiento cultural, artístico, científico y filosófico que surgió en Europa entre los siglos XV y XVI, marcando la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Su nombre proviene de la idea de un renacer de los valores clásicos grecolatinos, tras siglos de dominio del pensamiento teocéntrico medieval. Para entender el Renacimiento, hay que tener en cuenta las ideas claves en las cuales se desarrollaron, como por ejemplo el concepto de humanismo, el cual es una corriente filosófica que coloca al ser humano como centro del universo, valorando su razón, dignidad y capacidad creadora. El antropocentrismo, sustitución del teocentrismo medieval. El hombre, no Dios, es ahora el eje del conocimiento y la representación artística. El redescubrimiento clásico significa la revalorización de la filosofía, el arte, la ciencia de Grecia y Roma como modelos de equilibrio, belleza y racionalidad. Y, por último, secularización del saber. Es la separación progresiva entre el conocimiento y la religión. Auge de la ciencia, la observación y la experimentación. Las principales características que se dieron en el campo artístico fue el desarrollo de la perspectiva lineal, el estudio anatómico y la proporción, así como el surgimiento de la técnica de la pintura al óleo. El arte se volvió más naturalista, racional y expresivo. También surgieron figuras como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael, Sanzio y Botticelli. O sea, la figura del artista empezó a tomar protagonismo en el campo social. Con respecto al campo social, en la época del Renacimiento se consolidaron los estados modernos y surgió la burguesía urbana. Se inició el capitalismo mercantil y se debilitó el sistema feudal. En el campo religioso, la Reforma Protestante cuestionó la autoridad de la Iglesia y promovió nuevas formas de espiritualidad. Si bien las universidades iniciaron en el periodo gótico, un periodo anterior al Renacimiento, estas empezaron a dar frutos tecnológicos en este momento, surgiendo nuevos inventos que permitieron realizar descubrimientos y por lo tanto transformaciones sociales que fueron muy dinámicas en este periodo. Por ejemplo, el invento realizado por Gutenberg, el de la imprenta. Este invento aumentó la alfabetización y circulación de ideas, permitiendo la difusión del humanismo, el acceso a tratados de arte, filosofía y anatomía. También existe un invento importante como el telescopio, desarrollado por Galileo Galilei, donde esto generó socialmente el cuestionamiento del orden cósmico tradicional, la ruptura con el teocentrismo medieval. El arte comienza a representar un universo más dinámico. Existe también los estudios anatómicos de Leonardo da Vinci y Vesalio, donde dan una nueva valoración del cuerpo humano como objeto de estudio, la precisión en el dibujo del cuerpo, ideal de belleza basado en proporción y observación. También se dio en 1492 el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. La expansión del mundo conocido genera un choque cultural. Aparecen nuevas temáticas en el arte, el exotismo, que es la admiración por lo extraño, lo exógeno, lo extranjero. También aparecen los mapas, los retratos de otra forma de ver el mundo y la crisis de la visión eurocéntrica. También aparece el modelo heliocéntrico por Copérnico, donde el desplazamiento del ser humano del centro del universo. Eso genera una crisis en el teocentrismo y el auge del pensamiento crítico y científico. Aparece el reloj mecánico, un invento que influye mucho en la organización del tiempo urbano y laboral. El cambio de la percepción del tiempo más racional, medible y secular. También la brújula o astrolabio, que también permitió el descubrimiento de América, pero también permite el auge del comercio y la navegación. Permite un intercambio cultural, más representación cartográfica, más precisa en mapas y frescos. Un invento también importante y que va a notar que surgió en este periodo fue el microscopio, donde aparece el descubrimiento de lo invisible. Eso estimuló la curiosidad científica, la analogía con el arte como forma de ver más allá. Ahora hablaremos de los cambios sociales claves del Renacimiento, cómo este proceso histórico y cómo figuras claves influyeron
y generaron su imprenta, su marca en la historia y en este periodo tan importante. Para hablar del Renacimiento hay que hablar del protestantismo, cuyo propulsor fue Martín Lutero y Juan Calvino. Este protestantismo permitió a nivel social una ruptura con la Iglesia Católica y una libertad de conciencia. Impactó en el arte. ¿De qué forma? El arte se volvió más sobrio, énfasis en lo individual y lo bíblico y surgimiento de nuevas formas de espiritualidad. También hay que hablar de otro proceso que fue el nacimiento de los estados-naciones. Las figuras principales fueron los reyes católicos Enrique VIII y Francisco I. Permitió la centralización del poder político y la identidad nacional. Y el impacto cultural, el mecenazgo estatal en el arte, porque los mecenas o los dueños de estas ciudades, los principales gobernantes de estas ciudades-estados, adquirían mucho arte, lo compraban y eran mecenas porque patrocinaban con sus recursos el surgimiento del arte. Hay que saber que el arte es costoso y que el desarrollo de este trabajo de Da Vinci, de Miguel Ángel, de Botticelli necesitaban unos recursos, y en esos momentos estos mecenas y estos reyes, estos dueños de ciudades-estados, tenían ese capital para poder dinamizar estos procesos de producción artística. Nace entonces lo que es el mecenazgo estatal del arte y la representación de símbolos, pactos y héroes civiles. También hay que tener en cuenta que algo social importante fue el fin del feudalismo, el declive de la nobleza rural y el auge de las ciudades. Y el arte se traslada del castillo al palacio urbano. Y nuevos temas salen, como los temas de los burgueses, donde aparece mayor énfasis al cuerpo humano y a la belleza. Y entonces la figura clave que aparece aquí, esto se dio gracias a la crisis del sistema señorial y el auge de lo urbano. También hay que tener en cuenta que en este periodo, gracias a la caída del feudalismo, sale el inicio del capitalismo, que fue impulsado por la clase burguesa. La expansión del comercio y la acumulación de capital se da en este periodo. Entonces permite la representación de los artistas empiezan a representar a banqueros, a comerciantes, escenas cotidianas de arte como la inversión. Ejemplo, los principales patrocinadores de este periodo fue la familia Medici, los banqueros y el grupo de los flamencos, los de Flandes. También hay que hablar del surgimiento de la burguesía, que son los comerciantes. Estos gremios comerciantes permitieron generar nuevos artistas como Durero, nuevas clases sociales con poder económico y cultural. Entonces, esta nueva clase social, la burguesía, también permitió el mecenazgo privado de retratos, de interiores domésticos y de arte secular. Hay que entender que el Renacimiento fue financiado por estos dos grupos, la burguesía o sus mecenazgos privados y también el arte estatal de las ciudades-estados. Estos dos grupos económicos le dieron gran dinamismo a este periodo del Renacimiento. También la Iglesia aportó, pero ya en menor medida, porque el Renacimiento fue un arte más que todo de libertad de pensamiento crítico, donde la Iglesia, por el golpe del protestantismo, perdió algo de fuerza. Como conclusión podemos decir que este periodo fue fascinante. El Renacimiento fue ese momento de quiebre en la historia donde inicia la Edad Moderna, retomando los conceptos del periodo clásico, o sea, los romanos y los griegos. Hay que tener en cuenta que la cultura griega ponía al hombre como el centro del cosmos. Así el Renacimiento lo hace de la misma forma a nivel filosófico a través del humanismo. En el Renacimiento salen muchos inventos que son producto del inicio de las primeras universidades que se iniciaron en el gótico, pero que dan sus frutos en el Renacimiento. Estos inventos generan un cambio social y un dinamismo desde lo económico, desde lo político, desde lo religioso. Hay que entender este periodo que es el inicio, la incubación de lo que conocemos hoy como Edad Moderna. Espero que les haya gustado mucho mi video. Suscríbanse a mi canal, dale like, compartan.